Hello, buenos días, buenos días, buenos días. ¡Uepa! Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, hoy es martes 4, son las 4 de la tarde, son las 12 del día, hoy yo me dije que las 4 de la tarde. Bienvenidos sean todos. Hace días que quería hacer este live, qué bueno que se me dio. Hoy vamos a estar hablando por aquí de nuestro círculo de prosperidad. Voy a explicar qué es un círculo, cómo funciona un círculo y por qué le hemos traído este nombre. Gracias a todos los que se están uniendo. Yo de verdad que estoy súper feliz, súper contenta, pero sobre todo súper en paz. Tengo días experimentando esta paz tan hermosa que muchas veces uno cree que no la tiene y solamente es volver al centro y volver a conectar con esas cosas que tenemos por dentro, que Dios nos dio a todos y que muchas veces dejamos apagar. Es volver a encender la luz que tenemos. Bueno, hoy vamos a hablar de doble vía para llegar a la prosperidad. Quiero contarte un poco de qué va este tema. Está dentro de lo que es nuestra promoción de nuestros círculos de prosperidad. Hola Victoria, hola Pili, hola Claudia. Ahora, hay mucha gente ahí que conozco. Rafelina, que está conmigo. Qué bueno que estás ahí, Rafelina, para que te lleve un poquito de esto también. Orquídea, Angélica, bueno, Samuel, bueno, bienvenidos. Bienvenidos a Doble Vía para llegar a la prosperidad. Y vamos a hablar de prosperidad. Lo primero que vamos a hablar es de este concepto de prosperidad. Y la prosperidad no es lo que tienes. Quiero que primero te montes en este concepto. La prosperidad no es lo que tienes, no son tus bienes, no son tu carro, no son la cantidad de dinero que tengas en el banco. La prosperidad tampoco es tu casa, no son tus títulos. La prosperidad es una fuente divina y es una fuente a la cual puedes ir cada vez que necesites, ir con fe, ir positivo, ir con una mentalidad de abundancia. La prosperidad no es lo que tienes. La prosperidad no es que si fulano tiene más dinero que yo es más próspero que yo. No tiene nada que ver con eso. Y tú dirás, ¿cómo va a ser que no tiene nada que ver con eso? No, la prosperidad no son los teneres. La prosperidad es la fuente. De ahí se basa. Y hoy vamos a hablar de cómo ir a la fuente. 2 vías para llegar a la fuente de la prosperidad. Segundo, y voy a explicar el por qué estoy diciendo estas cosas. Segundo, la escasez no es lo que debes. La escasez no es lo que careces. La escasez es una mentalidad que no te permite ir a la prosperidad. La escasez, y tú dirás, no Giselle, porque no tengo un peso, porque tengo deuda. Sí, puedes estar en una situación de deuda, pero eso no quiere decir que estás en escasez, porque la escasez está en tu mentalidad. Yo conozco gente que debe millones, no de pesos, de dólares, que tienen negocios que no le está yendo tan bien como les iba antes, pero tienen una mentalidad próspera y con la mentalidad próspera solamente eso le ha bastado para poder colocarse realmente donde ellos querían. Y les voy a pasar un ejemplo. Y es un ejemplo de un cliente muy querido corporativo. Voy a empezar por ahí, porque yo aquí no traje una estructura hoy para hacer este live. Simplemente quiero dejarme guiar. Yo tengo un cliente, gran empresario en República Dominicana. Yo podría decir que una de las personas más prósperas y ricas que yo conozco. No en Dominicana, en el mundo. Y que yo tengo la virtud de haber estado con él, de haberlo acompañado 3 años en su proyecto y de haber trabajado en un proyecto para levantar su empresa. Cuando yo llegué a hacer el levantamiento de esa empresa, para mí fue una sorpresa encontrar la cantidad. O sea, tú entras al departamento legal y los expedientes de legal arropaban al personal. O sea, habían sinnúmeros de archivos. Yo decía, ¿qué es todo esto? Yo pensé que ese era el archivo de las operaciones de la compañía. No era el archivo. Mi Cris tan bella, casi que no entro al live porque te iba a contestar. Casi que cuando entro al archivo, yo pensaba que era todas las operaciones de la compañía, una compañía que ya tiene 15, 17 años, tenía en ese entonces. Y me dicen, no, estas son la cantidad de demandas que tenía la empresa. Yo dije, no lo puedo creer, le había demandado todos los proveedores
lo habían demandado todos los ex empleados. No voy a decir de qué género es porque es un género muy exclusivo y si digo, la gente puede adivinar muy fácil. Es una persona a la que le guardo mucho amor, mucho respeto y además confidencialidad. Pero es un caso muy hermoso. Y entonces yo decía, wow, o sea, yo entraba y me daba miedo. Y había una sola persona porque el equipo de 9 personas que había en ese departamento legal se había ido. Y se había ido mucha gente de la empresa. Era una empresa con más de 400 empleados y quedaban algunos 60 u 80. La empresa tuvo un evento grande, un accidente grande. Ese accidente trajo una pérdida grande y la productividad y las operaciones de la empresa cayeron a un 15%. A un 15%. Imagínate cuando tú tienes una empresa que hoy día factura $1 millón y de ese $1 millón tú no estás facturando $150,000, pero tú tienes los mismos compromisos, préstamos bancarios y bueno, obviamente el dueño de esta empresa se da una muy buena vida porque realmente era una persona que podía hacerlo y empezó a caer en estos temas de deudas, ¿no? Esto le originó muchísimas deudas. Cuando yo entré, yo dije, yo no sé cómo te voy a ayudar, porque de verdad, o sea, tienes demasiados problemas. Yo abogada no soy, yo conozco mucho del área legal, porque a través de los años haciendo consultoría he tenido que involucrarme con todos los departamentos. Me siento con el financiero y me dice, no, yo lo que necesito es alguien que invierta en la empresa, me ayude a salvar la empresa para pagar deudas y seguir la operatividad y resolver el tema del accidente que había pasado, de ese accidente, un equipo grandísimo de esa empresa que cayó y obviamente surgió todo esto. Los empleados no tuvieron empatía, obviamente también entiendo, gente que necesitaba recursos, no se le estaba pagando a tiempo, la empresa cayó, un quiebre económico grandísimo y una situación. Y este hombre, así, señores, zen. Yo decía, no. Yo al principio, cuando yo no tenía este tipo de mentalidad, cuando yo estaba ahí, yo decía, este tipo o es muy sinvergüenza y todo le rebala, o es un ser especial. Y resultó que era un ser muy especial. Y yo creo que ni él mismo estaba tan consciente de lo súper especial. Un día lo quiero invitar a hacer un live. Y creo que me va a aceptar. Porque es súper carismático además. Bueno, señores. Yo empiezo a trabajar en la empresa con una consultoría. Yo armo un equipo para hacer el levantamiento, porque vea que es un diagnóstico primero y ya ustedes se pueden imaginar aquella empresa con unas megas operaciones nacionales e internacionales, sus mercados eran casi todos internacionales y empezamos a levantar información y yo decía, no, esto como que, yo decía, aquí no hay salvación, porque tiene que venir Jesucristo a salvar esta empresa. Bueno, pero seguíamos y en uno de esos se dio una situación de personas que querían invertir en esa empresa, entonces él quería que yo fuera quien liderara las negociaciones. Para mucha gente que está aquí sabe que yo hago consultoría de negociación y que he acompañado a muchas empresas y a bancos inclusive en procesos de negociaciones. Bueno, yo armo el primer expediente, trato de sacarle a la empresa todo lo positivo, hacer un extracto de todo lo positivo. Obviamente el estado financiero no se podía maquillar, había que decir la verdad con las deudas reales que tenía la empresa, pero el potencial de la empresa era tan grande que si aparecía alguien que podía invertir esa suma y que además entendiera ese negocio, porque no se estaba buscando solamente un inversionista, y voy a ir cerrando la historia porque solamente te quiero entrar en contexto, pues la empresa se podía salvar. Eso me como llevó a hacer varios viajes fuera del país, a reunirme con diferentes inversionistas. Yo me reuní con gente que yo en mi vida me imaginé que yo me iba a reunir. O sea, matatanes, o sea, de inversiones de esa área. Y fui a varios países, hice y algunas reuniones, enseñamos y se abrieron muchas posibilidades. Nunca se cerró nada, porque la verdad la suma era cuantiosa y el levantamiento había que mandar equipo, gente, no sé qué. Bueno. Esta persona siempre estaba positiva, seguía haciendo almuerzo los viernes, le daba comida a todos sus empleados los viernes, me invitaba, pasábamos tiempo súper bien, siempre estaba positivo, su capacidad de niño nunca se caía, siempre estaba soñando y a veces yo decía, wow, él es iluso. A veces me llegué a preocupar, me acuerdo que hasta contraté una coach en un momento para que lo ayudara porque yo sentía que él necesitaba ayuda, porque yo sentía que su mente estaba afuera. Y no, él estaba haciendo exactamente lo correcto. ¿Y saben qué estaba haciendo? Visitaba la fuente de la prosperidad y nunca se sintió quebrado. Nunca sintió, debía, señores, cientos de millones de dólares. No de pesos dominicanos, dólares.
Estuvo a punto de perderlo todo. Perdió casas, perdió bienes, perdió cuentas, perdió su crédito bancario, él y su empresa, pero nunca dejaba de sonreír, nunca se cayó. Cada vez que se armaba un sindicato de nuevos empleados con protestas, nunca bajó la cabeza, nunca se sintió mal. ¿Qué hacía? Visitaba la fuente, andaba con su niño interior, soñando, idealizando. Y yo les puedo decir, señores, que al cabo de 3 años de un trabajo hermoso, de bendiciones sagradas en esa empresa, donde todos los días en la mañana se oraba, esa persona levantó su empresa, consiguió una inversión del gobierno también, que además le ayudó a salvar la empresa, 2 inversionistas de fuera, y hoy día no solamente salvaron el problema del accidente, sino que tienen una facturación que triplica lo que facturaban en aquella ocasión. ¿Qué hacía esta persona? Visitaba la fuente de la prosperidad. Y yo digo, hoy quise hacer este live y hablar de 2 caminos para conectar con la prosperidad, porque realmente siento que no hay uno solo. No es solamente el camino espiritual, para que lo sepas. Hay un camino emocional, hay un camino de autogestión, porque yo creo que cuando nosotros vamos a lo espiritual, estamos claros de que no tenemos los recursos, y eso es humildad, y además eso es ponernos bajo la sombrilla de Dios, del universo, de lo que creas. Y creo mucho que cuando estás ahí, y yo lo pasé, y qué bueno que puedo hacer esta historia, porque fueron 30 días de oración, porque esa empresa llegó a mi vida después de 30 días de conexión espiritual en mi vida, 2018-2019, donde yo también tuve un quiebre económico, donde yo también estaba muy mal, y tuve que volverme a levantar. Y yo me acuerdo que yo me vi sin dinero, y voy a hablar de ese primer camino, que es el camino espiritual, y luego te voy a hablar del camino emocional y el por qué el círculo de nosotros se llama Círculo de la Prosperidad. Quiero ser muy clara, muy concreta y muy digerible cada vez que te hablo de estas cosas. Yo venía de un quiebre. Yo tenía un quiebre emocional que laceró todo. Laceró mi forma de yo hacer negocio, laceró mi creatividad, laceró mi productividad, laceró mi fe. Cuando laceró mi fe, se cayó todo. Porque mientras se cayó la agencia, yo seguía. Mientras tuve que vender un inmueble, yo seguía. Mientras tenía poco equipo, yo seguía. Pero cuando se cayó mi fe, yo no pude seguir. Porque ya no tenía energía para creer en mí, ni para creer en lo que yo hacía. Y eso me pasó a mí en el 2018. Después de haber tenido una agencia súper exitosa, después de haber tenido una carrera súper exitosa, llegó un momento que yo, cuando me vi con ese quiebre, que venía como resultado de 2 quiebres emocionales, de 2 temas que yo entendí que podían afectar mi reputación, yo me sentí que ya yo no tenía energía para seguir. Y cuando yo sentí que ya yo no tenía energía para seguir, no voy a hablar de los detalles porque creo que he hablado mucho de eso en otros live, pero tiene mucho que ver con mi agencia, con que voy a hacer contexto rápido. Yo tenía una agencia publicitaria, se llama Último Piso Marketing y Eventos, fue una agencia publicitaria súper exitosa, teníamos cuentas grandes, la tuve 7 años abiertas aquí en Santo Domingo. A raíz de mi divorcio, de mi segundo matrimonio, yo me voy luego, empiezo a desgastar un poco, empiezo a estudiar en España, a hacer mi maestría, vengo, estaba un poco desconectada del negocio, el negocio empezó a caer, empezó a perder mi energía, pero en ese proceso, un año después, yo conozco a quien es actualmente mi esposo, se me presenta una oportunidad en Punta Cana, yo venía mucho con el chip digital en mi cabeza, y me enamoro, yo me apasiono mucho de los trabajos que hago, me enamoro de los procesos digitales, sé que no hay dinero todavía ahí, hago una licitación con Grupo Punta Cana, gano la cuenta, me voy y monto una agencia en Punta Cana, y luego me mudo, termino mudándome a Punta Cana, cierro agencia en Santo Domingo y me quedo con la agencia en Punta Cana. En Punta Cana no fue mi momento más próspero, porque a pesar de que era una cuenta muy buena, yo no hice una buena negociación. Regreso, eso fue 2010, regreso a Santo Domingo 2014, cuando regreso empiezo otra vez con mi agencia tradicional, pero ya con el plus de digital, y opero 2015 y 2016,
ahí llevando como podía y haciendo muchísimas otras cosas y muchísimo esfuerzo. Ahí empiezo, me certifico como coach, empiezo a estudiar negociación, empiezo un camino nuevo en mi vida de reinvención. Pero en el 2017 pasan 2 eventos en un lapsus de 3 meses en la agencia, un plagio que hace un empleado, que luego pudimos salvar la situación, y un tema de confianza de un niño que usamos en una producción, y recibimos 2 demandas en 3 meses y fue algo que realmente a mí me quebró emocionalmente. Ambas situaciones legalmente eran totalmente salvables, pero yo no lo veía en su momento, y uno se resolvió comprando las ideas originales que aquel empleado había plagiado, lamentablemente, y lo digo y creo que he contado eso muchas veces, y teniendo contacto con el autor original, y con eso se salva esa parte que tenía una demanda de 20 millones de dólares, una locura, y se salva con $12. Andan muchos cuentos de eso por ahí, y el que no sabe puede ir a Humana, que es uno de los eventos donde cuento el detalle, y el otro se salva con, obviamente, una negociación. Por un tema de confianza, un contratista mío usa este niño, la mamá lo aprueba, lo lleva al casting y luego quiere sacar ventaja, y obviamente que se le cae todo esto. Eso me lleva a mí a una inercia emocional y a un cierre, y a un quiebre más emocional que económico, tengo que confesarlo. Ese quiebre económico me quita la fe, me quita las fuentes de prosperidad, que mis fuentes de prosperidad estaban muy ligadas a mi creatividad, y yo me apago. Y cuando yo me apago, yo me doy cuenta que el mundo se me viene abajo, yo caigo en depresión, medicada incluso, y cuando estoy en esa depresión, yo decido que ya no voy a hacer más nada en mi vida, y que lo que voy a hacer es que me voy a emplear. Tomo un trabajo en una de las empresas más grandes del país, me dan una superposición, pero me encuentro con una persona que sentía que yo era una amenaza dentro de esa empresa, y me dice que después que yo hago ese mega proyecto, que no me va a contratar. Y yo caigo en un loop de depresión. Y cuando caigo en ese loop de depresión, yo durante 30 días solamente hacía eso. Era lo único productivo que yo hacía en el día. Yo en un loop de depresión en ese entonces. Era leer una oración que mi mamá me entregó, que me dijo, hazla por 30 días. El día 30, justamente el día 30, después de ese loop de quiebre emocional, me llama una persona y me dice que quiere que yo conozca a este cliente del que yo estoy hablando, que cuando yo llego se convirtió en un gran maestro, porque era un hombre que, si yo creía que mi problema eran grandes y yo deudas económicas en ese momento no tenía, pero no estaba produciendo, estaba viviendo del cheque de mi esposo en ese momento básicamente, y de, qué sé yo, alguna cositica que me quedara por ahí, pero no estaba produciendo nada de dinero. Yo produzco dinero desde que tengo 14 años, imagínense la depresión. Llego donde este cliente que se convierte en un gran maestro, un personaje que conectaba mucho con la prosperidad, un hombre quebrado, diario, estando ahí durante años. Yo entré con una consultoría, no trabajé directamente para él, pero diario estando ahí, llegaban todos los días notificaciones de embargos. Y yo no sé cómo él tenía la magia de diluir aquello y de que no se llevaran de su oficina ni un lápiz. Yo lo vi. Mantenía a su familia entera, a sus hermanas, mantenía 2 familias, su ex matrimonio con 4 hijos y su matrimonio actual, y era una persona que vivía zen. Ahí empecé a ponerle atención a la mentalidad, y ahí empecé a entender que cuando una persona puede cambiar sus pensamientos, es capaz de cambiar sus resultados. Pero también empecé un camino espiritual del que me atrevo a hablar hoy día. Un camino al que yo iba intermitentemente, venía, porque yo vivía mucho en el intelecto. Yo he sido una mujer que he estudiado mucho, que me he preparado muchísimo, y yo pensaba que todo con el intelecto yo lo podía lograr, pero me di cuenta que no. Me di cuenta que hacía falta algo mayor, algo que me uniera, algo que me anclara. Y cuando yo he venido a confirmar años después todo este proceso, me doy cuenta que la prosperidad, que la fe mueve montaña y es capaz de darte lo que tú por muchísimas otras vías no vas a conseguir. Pero no solo eso, me he dedicado a leer la vida de la gente más exitosa, empresarios exitosos, speakers exitosos, incluso
y mucha gente de mi equipo lo sabe, reggaetoneros exitosos, para entender, porque son gente muy juzgada, todo el mundo piensa que el que tiene éxito en la música está ligado al narcotráfico, no sé qué, para entender cuáles son sus anclajes en el mundo. Y sus anclajes son muy espirituales, son muy de conectar con el universo y son muy de ir a la fuente. Y por eso te quiero contar que hay 2 vías para ir a esa fuente. Si estás aquí desde temprano, habrás entendido que te expliqué que la prosperidad no es tu situación actual. La prosperidad no son tus bienes, no son tus cuentas de banco, no son tus carteras Gucci y Prada, no es nada de eso. No es tu carro de marca de alta gama, ni el dinero que tienes en el banco. La prosperidad es una fuente, porque eso que tú tienes hoy se puede diluir mañana. Y te lo dice una persona que ha tenido hasta 5 activos en bienes inmobiliarios al mismo tiempo. Y que en un momento perdió y volvió. Y me he mantenido en un loop, en un sub y baja, en una montaña rusa, hasta entender cómo conservar eso. Pero no es conservar el bien, es conservar la emoción, la actitud, el foco, el alma, la paz. Porque es ahí adentro donde está la prosperidad realmente. Entonces tú me dirás, Giselle, ¿y cuáles son esos caminos? Uno de los caminos tiene mucho que ver con la exploración interna, de saber cuándo mutamos nuestros sueños. ¿Qué nos robó la capacidad de pensar? Primero identificar qué nos robó la capacidad de soñar. Identificar qué nos quitó los sueños, los derechos, el hambre y el merecimiento, para entender en dónde caímos cuando eso se fue y qué no nos ha permitido avanzar. Falta de merecimiento, descarte, juicio, emociones, culpa. ¿Dónde está realmente mi incapacidad de prosperar? Porque imagínate que la prosperidad, que es una fuente, esto es una fuente, imagínate, y ahí está todo el tiempo en abundancia, dando. Y tú puedes ir a la fuente y te puedes llevar todo lo que quieras porque la fuente no termina, la fuente es infinita, la fuente siempre está produciendo, la prosperidad es eso y esa fuente está dentro de ti. Pero puede ser que haya una valvulita que te conecte con eso, que tenga una piedrecita. Imagínate que tú tienes una valvulita, que esta es la valvulita que te conecta con tu fuente y hay piedrecitas. Y esas piedrecitas son tus prejuicios, tu falta de fe, tu falta de merecimiento. Entonces, uno de los caminos que te conecta a la prosperidad está tapado y quizás hoy tengas que destaparlos y entender. Y yo sé que hablar con nosotros mismos no es cómodo muchas veces. Muchas veces no nos queremos encontrar con las culpas que tenemos, con los castigos que nos damos, con la manera en la que normalmente nos relacionamos con nosotros mismos, con la mirada al espejo, con el ego que nos dice muchas veces, tú no eres capaz, tú no vas para ningún lado, tú no eres nadie, ¿quién tú te has creído a creer que tú eres? Tú eres un inmigrante, tú naciste ayer, tú vienes de una familia pobre, tú le hiciste a tu hijito fulano, tú no mereces nada. La culpa, eso es lo primero que obstruye estos caminos. Y cuando estos caminos están obstruidos por pensamientos de culpa, por pensamientos de castigo y por pensamientos de no merecimiento y de incapacidad, es difícil volver a la fuente, porque tendrás que rebasar eso. Entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer en el círculo? Nosotros vamos a limpiar esos canales. Y te lo digo porque lo he vivido, porque si yo no lo vivo, yo no te lo voy a mostrar. Porque si yo no lo pruebo, yo no te lo voy a mostrar. Porque, primero, este no es el programa que a mí me va a hacer rica. No lo es. Porque no es el programa que yo estoy cobrando un ticket para yo... No, este es un programa de $117. Yo vendo high ticket. Este es un programa donde yo quiero ayudar y mi riqueza va a venir en el servicio. Esto es un programa donde yo te quiero enseñar lo que yo, Giselle Castillo, he vivido para volver a conectar con esa fuente. Pero la gente solamente respeta aquello por lo que invierte. Y si la fuente está atada a la riqueza, requiere una inversión. Porque yo quisiera hacerlo gratis. Y cuando dije lo voy a hacer gratis, algo me dijo no, porque no lo van a valorar. Para que tú lo valores, entonces no lo vamos a hacer gratis, lo vamos a hacer en $117. Y nos vamos a levantar todos los lunes a las 8 de la mañana. Y te voy a explicar por qué los lunes y por qué a las 8 de la mañana. Y yo no soy madrugadora, pero mi intención de servicio me lleva a conectar los lunes a esa hora. El otro camino, esta valvulita que está por acá,
Por aquí se encuentran las emociones, los juicios, el descarte, el desmerecimiento, la culpa, todo eso que no te permite conectar con la fuente, porque te vas en el rush del día a día y estás en cómo voy a hacer dinero, en cómo no sé qué, el tiempo no me da, yo quiero hacer esto. Entonces todo eso, como está por ahí obstruido, no hay manera de fluir. Señores, yo estoy fluyendo. Y eso es mucho decir. Porque yo soy una persona que mi mente no se apaga nunca. Y siempre estoy pensando cómo generar, cómo hacer, cómo ayudar, cómo servir, cómo ser la mejor mamá, cómo ser la mejor esposa, cómo ser la mejor hija, cómo ser la mejor... Siempre estoy ahí. Y yo no estoy ahí ya. Yo estoy conectada con la fuente y estoy así manifestando así. Yo estoy sorprendida de mi capacidad de manifestación. Yo te quiero enseñar eso también. Y tú me dirás, ok, Giselle, perfecto. Ese es un camino. Ese es un súper camino. El otro camino es este. Y ese camino se llama fe. Ese camino dice, sí, puede ser que por aquí yo te llena de porquería en el medio. Pero si yo tengo fe, yo también llego. Ese camino se llama positivismo. Ese camino se llama optimismo. Ese camino se llama, creo en que hay algo más grande que yo que me puede proveer. Ese camino. Entonces, como dicen que son dos caminos, ¿no? Dos caminos para conectar con la abundancia. Te lo estoy explicando súper simple. Tienes este camino que lo puedes tener obstruido por culpa, por juicio, por falta de merecimiento, por basura mental, por creencias. Y tienes este camino que se llama fe y va directo y en vivo. Porque muchas veces nunca lo terminamos de limpiar. Y puede ser que en un momento limpiamos, quitamos 3 cositas y llegamos. O quitamos 2 y llegamos. Pero quedan algunas cositas. Pero te lleva directo y en vivo a la fuente. ¿Y quién es la fuente? La prosperidad. ¿Y dónde está? Aquí. Esto no es de la mente. Como dice mi queridísima y amada mentora Tatiana Arias. Esto no es de la mente. Esto es del alma. Y si tú estás en la mente, tú ni me vas a entender, ni me vas a hacer caso, y te vas a trepito y te puedes salir del live ahora mismo. Si tú estás en la mente. Yo vivo en la mente. Yo soy un ser humano de la mente. Yo, Giselle Castillo. Yo no sé qué loca estudia más que yo, lee más que yo, vive creando más que yo, porque esta mente no para. Pero hay un llamado que viene desde ese entonces. Y ese llamado no viene de ese entonces, ese llamado viene desde mucho más atrás. Y en el círculo de prosperidad yo te voy a contar de dónde más atrás viene. Porque yo he atravesado muchas situaciones que solamente el camino de este lado me hizo verlo. Porque el de este lado yo no lo veía, no lo quería ver, no lo entendía tampoco. No quería. Ese camino de ese lado yo no quería. Yo quería que fuera rápido por aquí. Y ha sido rápido muchas veces. Pero para eso hay que tener fe y determinación absoluta a que hay algo mayor que tú que te puede proveer. Y tú dirás, ay, ahora sí, ahora me va a proveer algo del universo y yo no voy a tener que trabajar. Vas a tener que trabajar igual o vas a tener que accionar igual. Pero tus resultados van a ser diferentes. Porque cuando es desde el máximo esfuerzo, desde la queja, desde la escasez, desde la necesidad, es más difícil ver los resultados y son como escasos. Pero cuando es desde la abundancia, desde la fe absoluta, tú vives una vida de milagros continuos. Y ahí está la belleza. Entonces, si hoy tú has descubierto que hay dos caminos, yo te los quiero mostrar en nuestro círculo de prosperidad. ¿Por qué los lunes? Porque quiero que crees el hábito de iniciar la semana visualizando lo que tú quieres y lo que tú necesitas. Y vamos a trabajar herramientas y vamos a trabajar recursos y vamos a trabajar meditaciones inclusive. Y me voy a atrever, porque tengo un llamado hace muchos años, a guiar meditaciones para limpiar canales y para conectar con la fuente. Pero no es de la mente, vuelvo y te lo digo. ¿Tú quieres que hablemos de negocio? Yo te puedo dar el método Harvard, las 7E de las negociaciones, te puedo hablar de todo lo intelectual que yo conozco, que también da resultados. ¿Y qué hace cuando tú tienes la válvula del merecimiento abierta y cuando tú también tienes la de la fe directa a la prosperidad? Que todas esas metodologías, cuando tú las aplicas, producen así. Así producen. Yo te puedo hablar de design thinking, yo te puedo hablar de innovación, yo te puedo hablar de marketing, yo te puedo hablar de visibilidad, de relevancia. Tú lo sabes, yo hablo de todos esos contenidos, yo trabajo todos esos contenidos, yo formo mentores en todos esos contenidos.
Pero es que lo que yo te estoy diciendo es más genial. Mucho más genial y vale mucho menos también. Entonces, cuando tú unes esa capacidad de manifestar con el conocimiento, es imparable. Y tú dirás, Giselle, pero si fuera así, muchísima gente le fuera súper bien en el mundo. Es que le va muy bien a mucha gente en el mundo. Pero tú no eres capaz de mirarlo ni de conectar con eso. Porque tú tienes la opacidad ahora mismo. Yo conozco mucha gente que le va súper bien y no necesita ser opulente. Y me he dado cuenta de que de verdad, mientras mejor nos va, menos necesidad de mostrar tenemos. Hasta yo he cambiado en eso. Y lo digo con total humildad. Yo estoy siendo en mi vida ahora mismo más próspera que nunca. Yo tengo mucho menos necesidad de enseñar mi prosperidad. Porque estoy enfocada en la fuente y quiero compartirlo contigo, pero desde el corazón. Entonces a las 8 de la mañana, porque siento que es una hora que puedes escucharme, camino al trabajo, que mientras te preparas, nada más necesito que me escuches. Y si te puedes conectar y estar en el Zoom ahí presente, mejor. Serán 45 minutos, 4 lunes. 4 lunes vamos a estar en el círculo de prosperidad. Vamos a ver dónde nos estamos obstruyendo. Luego vamos a empezar a aprender a manifestar. Vamos a conectar con la fuente y vamos a destapar los regalos. Porque pasan milagros. Y eso yo te lo garantizo porque yo lo estoy viviendo. Yo creo que las cosas que tienen que ver con el poder de manifestación espiritual y mental y emocional tienen mucho más garantías que los mismos recursos intelectuales que yo también sirvo. Porque los recursos intelectuales hay mucha gente que lo deja caer cuando no tiene la disciplina. Y aquí es un tema de conexiones. $117 porque no lo puedo hacer gratis, porque cuando se habla de prosperidad y de servir, Dios te da los dones para que el otro también valore la inversión. Si yo te digo, no va a costar nada, no te vas a conectar, porque te va a dar igual. Pero si tú inviertes $117, tú vas a querer venir. Y si tú me dices, Giselle, ¿y cómo me inscribo? Está en el link de mi biografía. El link de mi biografía. Y tú dirás, bueno, es verdad, no, mis programas son de $1,000 y pico, la gran mayoría de ustedes lo saben. Ser visible, Be Mentor, negociación. Están todos por encima de los $800. Pero en este programa yo no ando buscando servir, o sea, en ningún programa, porque al final todos los programas que nosotros damos los damos con una gran vocación de servicio, pero obviamente ponemos precio de acuerdo al gran valor. Pero esto no es que no tiene valor y que por eso lo estamos haciendo $117. Es para que tú no tengas excusa para no entrar. Es para que no tengas excusa para no entrar. Es para que inclusive si no tienes los $117, llame a Nati y le diga, Nati, yo quiero entrar al círculo, ¿qué hago? Y es para que tú empieces a entender que tú tienes dos caminos. Y tú dirás, bueno, yo me voy a poner a trabajar ahora mismo. Tú lo puedes trabajar. Ahora, con la metodología del método de la luz, no sé cómo lo vas a trabajar, porque esa metodología, habemos 80 y pico de personas graduadas en el mundo. Tienes tengo la suerte de ser una de ellas y de poder trabajarlo para ofrecértelo y ponerlo en tu bandeja y que de ahí puedas empezar a ver la prosperidad como lo que es. Señores, yo tengo testimonios muy fuertes, cosas que me han pasado en estos días. Hay Luz, qué bueno que estás ahí. Me acabo de acordar que tú querías hacer este círculo. Es lunes a las 8 de la mañana, son 4 lunes, señores, no le pongan excusa. Que por ahí empezamos. No, que muy temprano, no, que muy tarde, no, que es ahora. Y queremos como condicionar que todo sea como nosotros queremos y no como nos lo están poniendo y nos lo están sirviendo. No te vas a arrepentir, es un programa bellísimo. Mi única intención aquí es servirte, ayudarte, ser canal para que puedas conectar con esa fuente. Hay un grupo que estamos viviendo ahora mismo, que estamos acompañando a Tati en un programa del que he aprendido mucho y de donde vengo a confirmar muchas cosas que me están pasando en la vida. Y de verdad, poder entregar eso, replicarlo. No es que voy a hacer el programa de ella porque su programa es su programa. Yo voy a utilizar la metodología que aprendí con ella, por la cual me certifiqué. Pero que además quiero darle mi toque, como siempre hago, con mi mirada, con mi experiencia, con mi saber. Y ayudarte a conectar con esa fuente de donde tú puedes servir no solamente riqueza, salud. A mí se me han desaparecido 1000 problemas de salud que yo tenía, relaciones,
de donde puedes venir a sanar situaciones de pareja. Y lo más lindo de todo esto es el estado que sientes cuando logras eso. Hoy estamos hablando de estos 2 caminos para conectar con la prosperidad. El jueves tenemos otro live a esta misma hora y vamos a hablar de conexiones, cómo crear las conexiones, cómo mantenerlas. Pero es en el círculo donde te vamos a dar las herramientas, donde te vamos a dar los recursos y donde vamos a vivir la experiencia. Y el círculo de prosperidad está en mi link. Voy a subirlo en una historia cuando termine acá. Es en mi Linktree, dice contenidos de prosperidad. La inversión son $117. No hay excusa para conectar con la fuente porque creo que esta es la mejor inversión que tú puedes hacer en ti, que puedes hacer en limpiar mente y es trabajar las 2 vías. Pero además de trabajar las 2 vías, es entender desde dónde. Yo he recibido momentos wow con este método que yo digo, wow, yo no había visto eso. Y desde que tú dices, wow, yo no había visto eso, tu nivel de conciencia cambia y tu nivel de prosperidad también. Entonces, te espero. Espero que esta información que te he dado hoy te sirva. Tienes 2 vías. Una vía tiene que ver con tu merecimiento, con tus culpas, con tus juicios, con limpiar todo eso para llegar directico a la fuente. La otra vía se llama fe. Y tú dirás, ¿cómo yo voy a invertir para hacer crecer mi fe? ¡Wow! ¿En cuántas otras cosas invertimos y muchas veces no vemos resultados? ¿O en cuántas cosas queremos llenar los vacíos existenciales, emocionales que tenemos y no logramos llenar y nos cuesta muchísimo más? Y pasamos muchísimo más tiempo en el mismo loop. Y te cuento esto desde mi propia experiencia, desde lo que aprendí con ese cliente que me enseñó realmente a mirar la prosperidad como la fuente que realmente es y que también me ayudó a mí a encontrar muchas otras situaciones más adelante y que en esas situaciones entendí que mi mundo era mucho más grande de lo que yo pensaba y que yo era mucho más poderosa de lo que yo creía y que yo podía llegar muchísimo más lejos. Y muchas veces tú dirás, bueno, yo no quiero ser dueño del mundo, yo no quiero ser famoso, yo no quiero... No pasa nada. Pero seguro que si quieres llevar una vida más ligera, seguro que quieres ver resultados más rápido, seguro que te quieres sentir en paz, seguro que quieres que las cosas que pasan allá afuera no te den tan duro. Entonces, y poder conectar con esa fuente que te da tranquilidad, paz, y no solamente eso, que te ayuda a dársela a otros. Así que si tienes el llamado, estás invitado. Lunes 8 de la mañana empezamos el 17, lunes 17 y terminamos el 7 de agosto. Son 4 lunes, 8 de la mañana, 40 minutos para trabajar en el Círculo de Prosperidad, que tiene unos recursos bellísimos para identificar cuáles son los bloqueos que cada uno de nosotros tenemos. Luego para conectar. Tercero, para empezar a manifestar y servir. Cuarto, para compartir nuestros regalos. Les mando un abrazo bellísimo. Los espero el jueves. Conexiones con la prosperidad. Y el jueves sí vamos a hacer la meditación. Así que espero que me acompañes. Para mí esto es un reto. Yo también me da como miedito. Pero también estoy sumamente entusiasmada por poderlo hacer y poder guiarte para que tengas esa conexión de luz a tu favor. 12 en punto, hora RD. 11 de la mañana Panamá, Colombia y Lima, Ecuador, que también siempre se conecta con nosotros. Ahí nos vemos. Les mando un beso. Bye.